Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo soy Jonathan Regalado, comentarista deportivo. Gracias a una nueva temporada más de Enfoque Deportes. Oliver, mi compañero, como siempre, está con nosotros a nuestra mano izquierda. ¿Cómo te sientes, mi hermano Hey, Oliver? mi hermano, feliz, encantado. ¿Cuánto tiempo, eh? Oh, muchísimo tiempo, pero ya estamos para meter manos. Realmente vamos a iniciar lo que es ya la segunda temporada de Enfoque Deportivo y venimos a dar leña. Claro que sí, así que se preparen los fanáticos de los 6 equipos, al igual que de los 30 equipos en Grandes Ligas, porque nosotros venimos aquí a hablar de cada cosita un poco. Y simplemente también los fanáticos locales de la provincia de Samaná, llámense Las Terrenas, El Limón, Las Galeras, el municipio cabecera de Samaná. Prepárense porque aquí vamos a hablar de todo. Así que si todavía usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, a nuestra plataforma madre, que es Enfoque Samaná. Enfoque Samaná, entonces hágalo en este momento, no pierda más porque aquí estaremos, si Dios lo permite, en gran variedad, ¿verdad?, de temas para que ustedes hagan el interés de cada uno de ustedes. Así es, hermano. Vamos a entrar de una vez en materia. Yo creo que ahora mismo el tema 1A es el béisbol invernal. Claro que sí, tú sabes que los fanáticos desde que comienza el béisbol invernal se hablan en las esquinas, hablan los motoconchos, en la guagua la gente se ataca, en los trabajos los jefes con los supervisores se atacan, de que el tuyo no sirve, de que el mío es mejor. ¿Cuál es el suyo? Déjenmelo abajo en los comentarios, usted me deje saber cuál es su equipo. Que nosotros vamos a hablar de béisbol invernal. ¿Qué tenemos, Oliver, en la tabla de posiciones? Bueno, esto ahora mismo lo que se ha apretado realmente ya para los primeros 4 equipos. Las primeras 4 posiciones que la ocupan el equipo de los Leones, que tiene récord de 20 y 13. En segundo lugar está la Estrella con 20 y 14 a medio juego. Los Tigres ocupan la tercera posición, gracias al Señor que ocupa la tercera posición, con 17 y 15 a 2 juegos y medio. Y las Águilas allá están en el cuarto lugar, pero hasta ahora están dentro. para 500. Sí, tienen récord de 16-16 sí, en 32 a 3 juegos. A 3 juegos y medio, sí. Pero ya la temporada prácticamente va tomando su curso. Ya va tomando su curso. Ya son 33 juegos. O sea, 34 juegos. Hay la Estrella es el equipo que más ha jugado, que tiene 34 juegos. Hay equipos que tienen 33. Los Leones tienen 33, los Toros tienen 33, las Águilas tienen 32, los Gigantes tienen 32, y etcétera, etcétera. O sea que ya tú no estás analizando para allá atrás, para el equipo de los Toros, ¿verdad? No, lamentablemente no. Se me estaban olvidando de esa gente. No se ofenda a la gente mía de los Toros. Prácticamente como tú dices, ya se está apretando, ya los equipos. El número siempre, uno dice, en Grandes Ligas se utiliza mucho lo que es el número mágico. Sí, claro que sí, principalmente para los playoffs. Pero aquí realmente se utiliza lo que son... Vamos, el que gana 25 es muy difícil que quede afuera porque por lo menos claro. Por un tema de estadística, por sí, por un tema de estadística, básicamente ustedes saben que son 50 juegos que se juegan en la etapa. Como estaba diciendo Albert Pujol, en una entrevista que le estuvieran haciendo algunos periodistas deportivos en el estadio Quisqueya hace unos días atrás, de acerca de que los Leones perdieron todos esos juegos consecutivos básicamente la semana pasada. Sí. Y tú sabes que básicamente un hombre, ¿verdad?, en la palestra pública a nivel mundial, siempre la prensa va a estar detrás de él, siempre va a estar detrás de él para cualquier cosa y más por lo que estuvo pasando el equipo de los Leones. Y él estaba diciendo que hay personas que todavía no conocen esta liga. Y él que llegó el otro día conoce la liga, es un tipo muy inteligente. Albert Pujol no necesita presentación, no. La gente lo sabe. Y él dice que la temporada en la Liga de Invierno de la República Dominicana tiene 3 etapas. Él estaba diciendo que esas 3 etapas son la temporada regular, sí, el round robin y las finales. Y la serie final. Entonces él dice que básicamente la etapa primero de un equipo es clasificar al round robin. Clasificar ahí. Ahora, después que tú entiendes que ya tú estás clasificado en el round robin, la segunda etapa es llegar a la final. Sí. O sea, ¿qué él quiso decir con eso a la prensa? Nosotros estamos jugando juego por juego. Nosotros no estamos pensando ni siquiera en finales, porque si pensamos en eso, nos estresamos, nos desenfocamos, se monta una presión que nosotros todavía no sabemos lo que va a pasar porque el futuro no está escrito. Es que el norte de cada equipo, ahora mismo, como bien yo te decía, el norte de cada equipo es ahora mismo por lo menos lograr 25 juegos. Por ejemplo, en el caso ya de los Leones y del mismo equipo de las Estrellas, que ya tienen 20 juegos. Sí, tienen 20 juegos. Como que le faltan, a uno le faltarán 16, a otro le faltarán 15 o 14 más o menos. Correcto. O sea, que ya prácticamente tienen lo que es el carril de adentro para clasificar, porque tú no puedes decir que si le quedan 14 o 15 juegos, no van a lograr ganar 5 o 6 juegos. Es una cosa prácticamente... No, algo se cae de la mata. Tendrían que jugar demasiado mal. Demasiado mal. Por eso es bueno lo que ha hecho el equipo de los Leones
desde el inicio. Sí, eso obviamente ha hecho que ellos puedan mantener un poquito la calma de acuerdo a los juegos que ellos han perdido, que han sido muchos, pero no se nota la diferencia porque, mire, ellos han perdido todo lo que han perdido, pero están en primer lugar. Están en primer lugar. La semana pasada el equipo de los Leones perdió casi 7 juegos. Sí. Y mira dónde ellos están. Exactamente. Ellos perdieron el primer lugar básicamente por las estrellas, pero ya con los resultados de la última jornada volvieron a ocupar lo que es su No, y que lugar. el primer lugar que ellos perdieron de las Estrellas Orientales ni siquiera fue que las Estrellas se fueron a 3 o a 4 o 5 juegos, fue a medio juego. O sea, ellos están bailando la lambada en el primer lugar. Las Estrellas y los Toros y los Leones, aunque a medio juego, ¿verdad? Pero ellos están en los dos en el primer lugar. Exactamente. Medio juego es un tema de diferencia en cuanto a porcentaje. No, y que yo lo que están mirando, Joan, al final de la jornada son 4 equipos que clasifican. Sí, son 4 Ellos lo que quieren es clasificar porque, bueno, primero, segundo, tercero, claro que sí, que cada equipo ojalá llegar en primer lugar. Sí, porque eso le suma mucho, le suma bastante, que un equipo... Todo eso. Que un la equipo misma quede. fanaticada también se mantiene en ese ambiente. Mi equipo que mejor está jugando. No, es que encabeza lo la que tabla de pagan el dinero son las posiciones. fanaticadas y esa ¿Entiendes? gente quieren obviamente responder que su equipo tenga una muy buena participación en la temporada regular. Exactamente. Entonces, yo creo que hasta ahora, la pelea va muy bien. Sí. La pelea va muy bien con 4 equipos. Lamentablemente, no es igual para los equipos prácticamente que están en la parte de atrás, decimos, Los gigantes que tabla de tienen posiciones. 13 ganados y 19 perdidos, están a 6 juegos y medio, y los Toros que tienen 12 ganados y 21 perdidos. Y la diferencia es demasiado abismal, Entonces, en tú 33 y dices, 32. un equipo que tiene 12 juegos ganados, que el promedio es llegar a por un 24 o 25 juegos. Claro, hermano. ¿Cuánto tendría que ganar de aquí en adelante? Tendría que enracharse prácticamente, ganar ¿cuánto? Un 60, un 70% de los juegos que les quedan. Sí, Es mucho. Esos 17 juegos que le quedan. Es mucho. Para llegar a 25 todavía faltan 13. Claro que sí. Entonces, De los 17 que restan. tú no vas a ganar 13 juegos, es muy No, difícil. claro que no. Tú terminar con récord de 13 y 5. Claro que no. Nosotros ¿Entiendes? sabemos los dominicanos, obviamente, cuando ya estamos metidos en esto de lleno y conocemos un poco de esto, que ya lamentablemente el equipo de los Toros y el equipo de los Gigantes, no hay que ser tan sobrenatural para nosotros entender esto sin ofender a nadie, pero lamentablemente San Francisco y la Romana, las torres se van a pagar temprano. Ahí se va a dejar de pagar luz temprano. Aunque también, porque también a veces uno tiene que igualar la balanza y analizarlo en ambos aspectos. Ellos prácticamente lo que están pensando en el cuarto lugar. Sí. Hay una ventaja, que el equipo que esté en cuarto y en quinto lugar también han perdido muchísimos juegos. O sea, el que esté en cuarto. Sí, las Águilas y tercero Ibaeñas. Las Águilas han Ibaeñas. perdido muchos juegos. Las Águilas Ibaeñas y también el equipo de los Tigres del Licey. Mira, aunque obviamente las cosas para esos equipos de abajo no están definidas, no están reales. No están reales. Ellos tienen oportunidad obviamente de pelear con las Águilas y sin embargo hasta con los Tigres del Licey. Sí. Con los 17 juegos que a ellos les restan. No los 17, porque básicamente uno lo que tiene que analizar, uno lo que tiene también que analizar es que ellos pueden estar a 4 juegos y medio, a 3 y medio, 4 y medio de la cuarta posición, que todavía hay espacio faltando 17 juegos. ¿me Sí, entiendes? pero vamos a ver entonces cómo ellos, con los resultados tan negativos que han tenido en las últimas semanas, pueden salir de eso, porque el Licey está jugando en tú me das y yo te doy. Pero el equipo de los Gigantes y los Toros nada más están jugando en tú me das. Exactamente. Y mira, las próximas jornadas veo, según el calendario oficial, que vienen un par de juegos consecutivos del equipo de la Águila con los Toros. O sea, esos encuentros directos, hay que ganarlo. Claro que sí. Hay que ganarlo porque aquí no es Grandes Ligas. En Grandes Ligas tú agarras y está a 3 juegos de un equipo, pero viene y te toca 4 juegos con ese equipo. Y tú te le puedes enganchar. Sí, Aquí claro lo que que más sí. tocan son 2 juegos. Claro que sí. ¿Me entiendes? Como pasó ayer, que jugaron, ¿verdad? Antes de ayer jugaron en una base y hoy jugaron Exactamente. en otra base. Cambian de sede. Cambian de sede. Así que, señores, de verdad que sí, esperemos que los fanáticos, ¿verdad?, sigan integrándose a nuestra plataforma, Enfoque Deporte, por nuestra madre, ¿verdad?, Enfoque Samaná. Gracias por estar con nosotros. Así que ahí estuvo la tabla de posiciones. Ya más adelante, le pedimos excusa, le vamos a estar colocando las imágenes mientras vamos hablando, ¿verdad?, por etapa, lo vamos a ir haciendo. Señores, esa parte van a será muy retirar el importante. número de Nelson Cruz en el estadio Julián Javier a las 4:30 de la tarde hoy. Hoy retiramos el número 18 de la leyenda Nelson Cruz a las 4:30 en el estadio Julián Javier. Así que si usted es de San Francisco de Macorís, vaya ya para que vea ese caballero dentro y fuera del terreno retirar ese número
de Nelson Cruz. Nelson Cruz, que es gerente del Clásico Mundial y que en unos días atrás publicó ahí unas leyendas que van a ser parte del staff: Pedro Martínez, David Ortiz, Adrián Beltrán, etcétera. Y perderemos así también. Oye, pues esa gente son usando el Salón de la Fama. Dios mío. Adrián Beltrán, Salón de la Fama. David Ortiz, Salón de la Fama. Pedro Martínez, Salón de la Fama. Va a llevar hasta Juan Marichal él. No sé si lo va a llevar ahí para dar ánimo. Tú sabes que cuando esos peloteros jóvenes ven esas leyendas, sí, señores, cogen presión. Nadie me diga que no. Pero, por favor. Cuando tú tienes esos salones de la fama caminándote en el dogado ahí, chocando contigo, no hay forma de que tú digas voy a fallar o de que te vaya a beber romo. Bebe romo esa gente. Yo te voy a poner un ejemplo que hay ahora mismo prácticamente en el tema. Cuando uno tiene la presencia de eso, de esa figura prácticamente, ¿usted cree que es fácil para un jugador de los Leones con la figura de Albert Pujol dirigiendo? No. Mira, tú que dices ese comentario, Dime. Oliver. A Jim Segura le estaban haciendo una entrevista hace como 2 semanas ya. Y él nada más dice que la presencia de Albert Pujol en ese clubhouse, en ese dogado, se siente una vibra de responsabilidad. De responsabilidad, de respeto. Sí. Tú no puedes salir con una avería ahí. El equipo de los Leones tiene una química tan bonita que ahí no hay estrella. Si tú te fijas, ahí la estrella es Albert Pujol. Pero el nombre que se resalte Pujol, él. Pero hermano, Pujol dijo al inicio de la temporada, hizo una reunión con su equipo previo al inicio de la temporada. Y él le dijo, aquí no hay estrella. Aquí no hay estrella. El que se cree estrella o que se crea más que el otro, no cabe ahí. Que agarre su moqueta y que se retire del equipo. No tiene Se lo dijo ahí, directo. No. Él lo dijo, aquí no hay preferido, aquí no hay... Y también, eso es bueno que pase, que los equipos contraten figuras como Albert Pujol, porque hay un factor dinero, salario, mi nombre, etcétera, que juega mucho en nuestra liga, en nuestro país. Sí. Cuando tú eres un manager que lamentablemente no depende de los recursos que quizá tiene Albert Pujol, que no está manillando ahí por dinero, lo está haciendo por pasión a su país y al equipo al cual él fue traspasado, porque recuérdese, porque quiera terminar como manager, como en Grandes Ligas, grandes figuras que han terminado en el claro, de Grandes Ligas. ¿Me entiendes? Posiblemente él pueda terminar en Grandes Ligas, posiblemente le den un trabajo después de AAA para empezar por ahí, pero ustedes saben que aunque él jugó, él fue jugador. No es lo mismo tú ir a manillar a Grandes Ligas e inmediatamente llegar a un club de los 30 que hay. Muchas veces te filtran por AAA para ver tu manejo, etcétera. Y ahí entonces ya la temporada siguiente te pueden ofrecer. Ahora, Joan, vamos a tirar un chismecito aquí también. ¿Qué tú crees? No, pero es que el país vive de chisme de gente, ¿verdad? Oye, ese equipo, el manager del Águila, le hicieron una entrevista. Sí. Y él dice... Sí, pero ¿cuál es el manager del Águila? Yadiel Molina, señor. A él le estaban preguntando que por qué viene a dirigir el Dominicano, equipos como el Águila. Y él dijo que él tiene oferta de varios equipos de Grandes Ligas para dirigir. Joan, ¿tiene oferta de equipos de Grandes Ligas y usted va a venir a dirigir? Bueno, vamos a ver, quizá la pregunta o quizá el comentario de él fue sacado de contexto o no fue muy bien explicado, porque estamos en temporada muerta de la Grandes Ligas. Estamos en la agencia libre, están filmando a todo el mundo, que está agencia libre, hay cambios, etcétera, etcétera. Posiblemente es lo que quiso decir, que él ha recibido ofertas para manejar en Grandes Ligas, aunque la Grandes Ligas comienza la temporada que viene, en marzo 27. Pero él ha manillado, creo que México. Joan, sin mareo, no me marees. Joan, aterriza. ¿Usted considera que él ha recibido ofertas realmente de equipos de Grandes Ligas? Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, yo prácticamente... No es porque él no tenga las condiciones para hacerlo. Tiene todas las condiciones del mundo para hacerlo. Porque la mayoría de los grandes managers que ha parido el béisbol han sido receptores. Exactamente. Porque conocen las reglas del juego, conocen todo. Oye, Yadiel Molina es un máster y conoce el béisbol. La diferencia está después que él llegó a las Águilas. Claro. Está notable. Claro que ¿Y dónde sí. está el tipo que manejaba? ¿Cómo que se llama? García. Manny García era. ¿Qué diría las Águilas? Ese señor yo creo que ustedes se lo mandaron de la Estrella, la Águila. Él estaba en la Estrella como gerente. Pero él agarró y renunció de las Estrellas porque ya tenía su croquis montado para ir a las Águilas. Pero si te había quedado en la Estrella, Manny García, estuviera en San Pedro comiendo pastel y anda amable.
Y te fuiste para Santiago a comer yaroa. Ahora te quedaste bien. sin pateles y te quedaste sin yaroa también, Manny García. Te Hay estoy equipos que pesan, Manny García. A la gente No, tiene que saber eso. A él prácticamente le pesó. Fue el mismo caso de Offerman. Sí, con los toros. A Offerman prácticamente llegar a los toros. Así mismo. Oye, Hay eso fue equipos- prácticamente una desgracia para Offerman. Sí, mira, Lo marcó. hay equipos que no hacen química con ciertos manejos de algunos managers. Por ejemplo, hay managers que nada más saben dirigir equipos grandes, señores. José Offerman estaba perdido en los toros. Sí, sí. Perdido en los Sí, toros. estaba perdido en los toros. Porque tienen un manager interino ahí que ha hecho un mejor trabajo que él. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo no sé si es una cosa mía. No sé. Bueno, quizás yo tengo esa impresión. Si usted sabe, perdón, que cuando yo estoy viendo los juegos de los toros, yo no sé, pero yo noto como ese doblado. La gente está como durmiendo allá adentro. Mira, ¿Tú te has fijado? Yo alguna- El manager Estaba sentado un el vaquito manager ahí. coge esta pose y que... Yo digo, pero venga acá, eso es, ¿qué es lo que es eso ahí? Porque ni un velorio, porque en un velorio la gente está brincando, por lo menos. hay un relajo y gritando y poniéndole la cédula y berrón a la Pero gente. yo no entiendo, pero oye, como un calma, como una tranquilidad, como una paz. Si no hay una vibra, tú sabes que Ay, cuando los Dios. equipos pasan por la situación que pasaron los toros, cambio de manager, con un nombre como el de José Offerman ganador, y todo el mundo sabe la historia, te votan el manager, está manejando el manager interino. Básicamente, la mayoría de veces, cuando no hay un manager cabeza de respeto, de nombre, los peloteros no es que le faltan el respeto, pero no lo respetan igual como a otro manager. Eso es así. Y la química no es igual. Eso es así. El respeto, coño, este tipo está ahí. ¿Entiendes? Yo tengo que lucir bien. Sí. La mayoría de esos peloteros de los toros, la mayoría de ellos, tú le ves el desánimo jugando. Sí, sí, sí. Tú le ves el Es más, desánimo yo le voy a decir jugando. algo, ellos prácticamente están entregados. Vamos mejor a pasar al otro tema, porque si no yo me voy a entregar también. Sí, no, tú Vamos sabes a que empezar. cuando vayamos a la romana no tiene Claro, claro. Joan, déjame hacer una pregunta de lo que son las nuevas integraciones, porque usted sabe que ya básicamente ya entramos en el mes de diciembre. Usted sabe que allá Sí, sí. por ahí se escuchan varios nombres, varias En varios integraciones. equipos, creo en que excepto varios los toros. varios equipos. No, porque ya la cuestión de los toros lo que están llamando a la funeraria. Pero ese no es el tema. Había un Black Friday con una funeraria en el Seibo, señor. Tenía Black Friday. Pero Esto es mira, increíble. Está cerca de la romana. ¿Está cerca? Está cerquita. Sí, de ¿verdad? la Se van en Romana. motor la gente Sí, por ahí. se van en motores, Sí, normal. yo me he ido por ahí. Al para- 2 para por el Seibo. 1, entonces ahí caen en San Francisco y se llevan Te los llevan regalos. hasta café gratis. No. Mire, señores, de las nuevas integraciones. De cada equipo. Dime, en realidad, ¿qué tuve nuevo que vienen en los equipos ahora? Mira, tú sabes que la palestra pública, por el nombre del manager, es Albert Pujol. Ajá. Y también esos nombres que van a entrar y que ya están entrando en el equipo de los Leones del Escogido. Ya entró Gary Sánchez. Y desde que entró fue repartiendo palos. Sí. Incluso creo que antes de ayer vi lo que, hacía vi de que le dio un sacrificio. vi que le dio un flycito a Licey que me dolió en el alma. Sí, mi hermano. La gente sabe el bate de Gary Sánchez, que cuando el tipo le da la pelota no hay que buscar. El tipo es salvaje. Es lo que a mí no me convence en la defensa. No, porque él nunca ha sido buen defensor. Por eso los Yankees obviamente salieron de La él. Él defensa no ha de sido buen defensa, defensor. Inclusive, esa exhibición que él dio en ese primer juego, dio mucho No, que desear. él repartió carrera para los dos lados. Pero Dios mío. Él repartió para los dos lados, porque Gary Sánchez nunca ha sido buena defensa. Gary Sánchez, si yo hubiese sido un manager inteligente, yo le hubiera puesto a cubrir primera base. Primera base. Y designado, y se acabó. Es más, designado. Y Yo no ya puedo se ni que acabó, sofoque pero no lo había mucho, puesto en la designado. receptoría, porque él nunca ha tenido buena defensa. Designado. Por eso William Contreras, cuando él estaba ahora mismo, que terminó con el equipo de Milwaukee, le dio banca. El venezolano, el receptor William Contreras, era el receptor oficial del equipo de Milwaukee. Sí. Y William Contreras no es que tiene el mismo bate que tenía Gary Sánchez. Él no tiene el mismo bate que cuando estaba con los Yankees. ¿Tú comprendes? Pero está Gary Sánchez, se habla de Jason Domínguez, que son las dos figuras principales de los Leones del Escogido hasta el momento. En el equipo de los Tigres del Licey, ustedes saben que cuando esos tipos, está el Chimi, ¿ustedes saben quién es el Chimi? Ay. O'Neal Cruz. Ahí viene O'Neal Cruz, por ahí ¿Entiendes? viene Andújar, por ahí viene Mel Rojas, por ahí está Alfaro. O sea que con esa integración. ¿Quién es Alfaro?
Alfaro es Aguamán, hermano. Pero mi hermano, Aquaman vino la temporada pasada y el tipo le dieron un pelotazo Sí, pero que no se acordó de él. Sí, pero ya él viene nuevo porque ya él tiene un feeling. Vamos a ver, Aquaman. Porque tú sabes que el mal parece como que se secó para ti la temporada pasada. Dice Frankie. Nosotros estamos esperando a Aguamán, pero que venga como la primera temporada. Frankie Sí, no, pero es verdad. Frankie es venenoso. No, pero es que ese es su trabajo. Saben que ese hombre. Frankie es venenoso. No, eso está bueno, Aquaman, porque se está pagando un dinero y tú eres importado, hay comodidades. Y yo siempre he dicho aquí, el importado tiene que resolver aquí. Tiene que resolver, si no es despacha. Sí, como hacen los toros. Los toros cuando traen importados, si no resuelven, se van y buscan a que otro. son gringos. No. Mira, yo estoy pasando mucho trabajo con unos gringuitos que tiene el Licey ahí. Oye, ahí está un Alexius. Ayer Lexus. Eso es bateando como... Ay, Dios santo. Oye, pero ¿y dónde es que traen esa gente? Traiga mejor un panameño, un puertorriqueño, traiga una gente de Cuba. Pero ahí en el Limón está jugando AA. Mejor llévate dos de esos. Porque los gringos no han resultado bien Pero esta temporada. Los gringos mío. tienen varias temporadas, incluso los importados gringos, que no han rendido en esta pelota. Hace mucho que yo no escucho un nombre. El tercera base del Licey, sí. No recuerdo. Ese Rumfield, TJ Rumfield. Un clarito pelo bueno. No me llega ahora mismo, pero Ok, él por lo ok. menos Bueno. él ha resuelto. En cuanto a los gigantes, Los gigantes hay una integración de José Siri. Siri, Creo que hoy debuta. Yo estaba preguntando por Siri, ¿qué pasa con Siri? Que falta con Osuna. Sí, y yo creo que vi a Marcelo Osuna también hablando con Cano, a respecto de Cano va a entrar, ya lo vi practicando ayer. Sí. Se supone también y se quiere que Fernando Tatís ¿Y el rodillo? Junior también va a jugar también. Y el rodillo. ¿Cuál es el rodillo? ¿Dónde está el rodillo de los gigantes? ¿Cuál es el rodillo? El que hace lo mismo que Otani, ahora él es Otani. ¿Pero cuál es ese? Él lanza. No, ese muchacho está en Venezuela, Sí, Guzmán. Sí, Guzmán es Guzmán. Sí, Buen pelotero. se fue a Venezuela y Buen desde que pelotero. llegó la sacó de una vez allá en Buen Venezuela. pelotero, buen En la liguita de Venezuela, no se me ofendan los venezolanos. Buen pelotero. Es una liguita ya. Buen pelotero. Yo sé que también con el equipo del Águila vienen nuevas integraciones. Sí. Prácticamente el equipo está bien acoplado. Tiene una ofensiva. Oye, el Águila Increíble. le hace 5 días carrera a cualquier equipo. A cualquiera, sí. Yo mismo cuando estoy jugando con ellos estoy medio asustado. Sí, ellos están bateando, las águilas están bateando y tienen un bullpen ahí que están luchando con el bullpen y muchas veces con Sí. los abridores, pero el bateo lo Yo está donde ayudando bastante. la debilidad que yo le veo al Águila en la parte de del cerrador. Fernández no ha hecho un buen Sí, trabajo. ahí es donde está el meollo del asunto de las águilas cibaeñas en su preparador de mesa y tanto como el cerrador. Y ese cerrador de ustedes, a mí tampoco me convence. Yo digo de ustedes cuando yo hablo de la estrella. Netalí Félix. A mí en lo personal no me convence. Netalí Félix. A mí no me convence. Netalí Félix lamentablemente lo que ha perdido mucho es su control, su comando de control. Es que él se mete en problemas, él te salva el juego. Pero es que él Sí, mete en por problemas eso, siempre. eso es por un tema de comando. El tema de comando, usted sabe, mira, que él fue novato del año con el equipo de Texas, fue a Serie Mundial con el equipo de San Francisco en esa serie que nosotros estábamos aquí en Sabana vuelto locos, Texas y San Francisco. Exacto. Estaba Tim Lindsay, contaban ahí Nelson Cruz, estaban toda esa gente. Pero ya Netalí Félix, lamentablemente, hay jugadores que depende cómo le vaya la temporada, también por la edad que tienen, no vuelvan la temporada que viene, mi gente. Déjenle esos muchachos que vienen subiendo, denle chance. Yo sé que la veteranía juega un papel muy importante en un rol de un equipo. Porque lo mismo pasó con el tipo que fue camarero en el Arca de Noé. Raúl Valdés dijo, bienvenido Roja, que el equipo de los Tigres del Licey y su gerencia se estaba volviendo loca. Porque ¿cómo es posible que a un tipo le dan una sola salida en la Romana? Y lanzó incluso un inning y 2/3 lanzó Raúl Valdés. Inmediatamente lo dejaron libre y no le querían dar chance, ni siquiera a Offerman, que a Offerman lo votaron. Y Offerman no le quería dar chance a Raúl Valdés, porque él sabía que no tenía más nada. Entonces viene el Licey, porque el Licey es el más verdugo, pero cualquiera se para de aquí, Joan. ¿Cómo que hace Pero es Franklin? que yo no entiendo, hermano, es que ya realmente, ya Él Raúl la está Valdés, empujando, mira, es él- que está igual que Maya. Él siempre la ha empujado, pero Oh, ahora él lo que le está santo. haciendo es así a la bola. No, es que ya Los Raúl, batazos contundentes que le dieron los gigantes a Raúl Valdés en esa última salida, era como que cuando están tirando oye, de Raúl Valdés, Juan Juan Francisco, que escucho que ya No, escucha, lo sacaron no, del eso es Licey, ya se oficial. fue del Licey, Eso es entonces oficial. ya prácticamente fueron superestrellas, acabaron. Raúl No Valdés dañen es uno de su los mejores número. pitchers, señores, pero ya. No dañen su número. Si Oye, ustedes lo se que bebieron dice. esos cuartos y lo gastaron, díganle al Licey que lo nombre como Coba, asistente, y sigan cobrando Pero su chelito. Joan, oye lo mejor. Él va en una rueda de prensa y él dice que él le va a demostrar
A los que están hablando de la mí, demuéstramelo. A Oliver Jerónimo Trinidad, demuéstramelo aquí en Enfoque Deporte. Que tú en verdad vas a dar la talla. No, es que Demuéstramelo eso no a es mí, verdad, que él le va a demostrar a todas esas personas que él resuelve. Mira y cómo que le quedan 2 temporadas. Como los gigantes agarraron y le dieron aire en el primer inning. Pero Dios mío. Le dieron libre, ni siquiera fueron pero a hasta eliminar. el muerto de Yermín Mercedes le dio, y que me disculpe Yermín. No, le digo, Jeremy está en una liga por ahí pasando trabajo. Yermín Mercedes le dio un palo a ese hombre que cayó, yo no sé dónde se sigue el faro a Colón. Y luego, por poco la saca Sí, también. le Ese dio muerto. en la zona de seguridad la atraparon la Ese pelota. muerto. Lamentablemente ya Raúl Valdés, mi hijo, Juan Francisco, ese tipo de jugadores, por favor, ya la temporada que viene, denle chance a otra juventud, a esa nueva camada, Sí, que sí, se sí, desarrollen. Hay muchos muchachos que están en un banco sentado ahí, muchas veces disgustados por gente como ustedes. Denle chance a esos muchachitos que vienen de AA, de clase A, buscando un chance en esta liga, para nosotros ver su desarrollo. Esos primeros pick, segundo pick que cogen en el draft, vienen jugando casi al quinto año, al cuarto año que uno lo viene a conocer. Uno nada más lo escucha su nombre en el draft, pero después eso tú no lo ves Uno más. lo escucha en el draft, pero ¿y dónde están? En la paralela, jugando en su casa. Denle chance a esos muchachitos que se desarrollen. Así más grandes, podemos meter más peloteros a Grandes Ligas lo más rápido posible. Vamos a cambiar de tema, aunque vamos a seguir con lo que es la pelota invernal. Vamos a hablar de un caso, nada más vamos a darle prácticamente una pincelada de la situación que se ha creado entre Yadiel Molina Y Franklin Mirabal. y Franklin Mirabal por un comentario que hizo Franklin Mirabal Hace como 2 referente semanas, al Salón de a la que Fama. Yadiel Molina, con toda la defensa que nadie se la regatea, no Serie tiene número ofensivo para llegar al Salón de la Fama. Estamos hablando de unos números ofensivos de un 2 par de 7, estamos hablando de cuadrangulares a nivel, Muy por debajo de lo a que es lo nivel normal. de 100 y pico. Un 2 par de 7 no es malo. Cabe destacar que no es malo para un receptor. No. Porque un receptor prácticamente no se le exige. Siempre la mayoría de se juega para defensa nada más. No se le exige más de ahí. Pero, ¿usted cree que Franklin lo está haciendo para buscar sonido o porque realmente Franklin tiene razón en ese caso? Mira, hay siempre algo que se dice que los numeritos son Lo que habla. lo que hablan. Lo que hablan. Ahora, en parte, Franklin Mirabal, yo que estoy, por ejemplo, en el tema del narrador y ese tipo de cosas, cronista, Ajá. es un tipo que ha sabido estratégicamente usar los medios, la comunicación, el morbo para su figura personal. Él está a la vanguardia, él está a la moda, porque el problema es que Franklin sabe cómo se mueven hoy los medios de comunicación. Él la las conoce redes- muy bien. Entonces, él busca su chin de sonido. Él y Eddie García se parece. Entonces, mira, Yadier Molina, que comenzó en el 2012 con el equipo de San Luis y terminó en el 2000. Bueno, él terminó en el 2022, él comenzó en el 2004. Sí, 2004. Yadier Molina. En su trayectoria, él batea para 227. ¿Me entiendes? Él batea para 227. Hasta el momento, en 7,817 turnos, él tiene 700. Mira, la verdad, él no tiene números ofensivos, no hay ni que buscarlo. Para Salón de la Fama. Ahora, Franklin Mirabal dijo una realidad, dijo un comentario válido y positivo, de que usted se ponga, por ejemplo, a evaluar otros próximos Salones de la Fama o anteriores que hayan entrado, que tengan números similares a Yadier Molina, eso son otras cosas. Pero Franklin Mirabal no dijo nada malo. Ahora, ¿de qué sabemos que él lo hizo con la intención, que es un manager del equipo que más controversia tiene con los Tigres del Licey? Eso le sumó bastante, porque hasta el momento esa conversación está en boca de millones y miles de personas, y no en este país, sino en Puerto Rico, en Venezuela. Señores, Franklin Mirabal es un mercadólogo de las redes. Perdón, míralo ahí. De por vida. Sí, 2 par de 7, 176 cuadrangulares. Sí. Bases robadas 71, un OPS de Y 726 1022 carreras impulsadas. y Él no 1022 tiene carreras número para impulsadas. O Salón de sea, la Fama. prácticamente esos son unos números muy por debajo. No, hasta del promedio. Exacto. Ahora, el promedio de bateo, eso nosotros no lo discutimos. Pero los honrones, 176 cuadrangulares. Sí. Las empujadas, bueno. Creo que puede ser Gary de Sánchez mil, tiene pero- más que él. O sea, uno no le ve los números, independientemente que quizás puede decir, bueno, tú lo estás diciendo porque es el manager del Águila, usted es una persona que quizás... Él dijo la verdad. Ahora, de que su comentario cayó
donde él quería que cayera, Claro. lo hizo porque el tipo es un estratega. Inclusive Yadiel Molina, cuando le hacen la pregunta, Yadiel Molina lo que dice, pero yo no conozco a ese tipo. O sea, yo no sé quién es Franklin Mirabal. No, claro que no. Él lo conoce Sí, y él sabe, pero no lo ha tratado ni nada que ver. Básicamente, yo sé que él lo conoce, porque yo sé que Yadiel Molina es un seguidor de lo que son los cronistas y el deporte aquí en este país. Prácticamente, dominicanos. La relación entre Puerto Rico y Sí, nosotros claro, a nivel es la de eso misma. es full. pero también él lo dice en una forma como de No, tirar un despectiva, medio, ¿quién despectiva. es Franklin? Despectiva. ¿Quién es Franklin para hablar de mí? Entonces lo que le deja caer simplemente, yo no lo conozco. Sí. O sea, el tipo. No, y para quitarse el la prensa tipo, rápido de A encima. un buen entendedor, el tipo es un máster también, ¿me Claro, entiendes? claro que sí. ¿Entiendes? Entonces yo Hay un creo que ya manejo, el tipo podemos fue grande ir, liga claro. desde el 2004 al 2022, tuvo una carrera exitosa con los Cardenales de San Luis. Exactamente. Que eche regular durante toda esa temporada, etcétera, etcétera. Pero Franklin Mirabal dijo una realidad, de que la dijo y todo el mundo sabe el porqué, eso no hay que decirlo, el tipo es un estratega de la marca, del marketing, el tipo sabe crear controversia, eso hasta el momento es lo que mantiene la pelota viva, duele a quien le duela, el tipo o usted lo odia o usted lo ama, Sí. usted tiene simplemente dos caminos con él. De que para muchos es un narrador y para otros es un animador. Él es el animador oficial de los Tigres del Licey. Sí, Él sí, es que sí. mantiene la pelota viva con los archirrivales que son las Águilas Ibaeñas y los Tigres del Licey. Lamentablemente, los plays se llenan cuando van en su equipo. Sí, La es gente y los peloteros grandes debutan cuando esos equipos se unen Sí, o cuando sí. van a jugar. Eso es lo que esa es la verdad. Eso es así, eso es así. Si va un tipo de las Águilas, él dice, yo quiero debutar frente al Licey. Sí, Si va a debutar Robinson Cano, dice, cuando el Licey venga aquí a San Pedro, yo debuto. sí, sí. ¿Por qué razón, señores? Eso es como Yankee, eso es Boston, eso es Dodger. En este país esa gente son el mercado grande. Sí. La fanaticada más grande la tiene el Licey. La fanaticada segunda la tiene las Águilas. Los terceros, los Leones del Escogido. Cuarto, la Central Occidental y por ahí no vamos. De estadística no nos hablen aquí en Enfoque Samaná. Señores, mire, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a darle prácticamente porque A lo local no vamos. a lo que es el béisbol local. Local hablamos de Samaná. Para el que nos está viendo quizás desde otros Exactamente. países o otras provincias en nuestro país, nosotros estamos en Samaná, provincia cabecera, Santa Bárbara de Samaná. Transmitimos Venga por desde aquí a ver la Luis. ballena jorobada. Ah, eso sí, eso sí. Vamos a hablar un poco de lo que es el torneo AA, que hasta donde tenemos entendido se va a efectuar el juego en el día de hoy. Sí, en el De, Limón. de hoy, día domingo, la serie hasta ahora, la serie final contra el equipo del Limón, está la serie 2-0 a favor del equipo de la Chorrera. Y hay un juego por ahí que también está en Q, es un 7-4, o sea que hasta ahora el equipo de la Chorrera básicamente ha mostrado un dominio absoluto encima del equipo del Limón. Cabe destacar que parece que Dever dijo, yo le voy a ganar, porque ese prácticamente es el equipo de Dever, Sí. De su zona, de la Chorrera, de donde él es nativo, de su espacio. Entonces, él prácticamente se ha cargado ese equipo de la Chorrera. Ese compromiso. ¿Entiendes? Así que ya lo saben, señores, torneo AA en el Limón. Si usted no está mirando, ¿verdad? Claro que cuando ya este video esté, usted no es en vivo, pero Exacto. pronto vendremos en vivo para que ustedes participen y recibimos Y llamadas. vamos también vamos a hablar algo de la Linor. Que Oliver, gracias por estar con nosotros aquí. Mi hermano, no eres un invitado, porque yo te dije que por estar con nosotros no es un invitado, sino es con ustedes también. Así, señores. Muchísimas gracias, de verdad. Ya esto es lo que es la nueva temporada de Enfoque Deporte. Como le dijimos en la primera parte, ya en esta nueva temporada vienen lo que son programas ya en los estadios, en las canchas, en otros Claro lugares que que sí. no necesariamente va a ser aquí En el estudio, ¿no? de Enfoque Samaná. O sea, que estén pendientes a eso, vienen muchas cosas buenas. Nosotros esperamos en los próximos días, que este programa se va a hacer en vivo. Así mismo, para que En participen. vivo, para Vamos a el que quiere recibir montar llamadas, que quiere montar notas su de voz, cuerda, etcétera, etcétera. Claro el que que sí. quiere decirme dos cosas, lo único que no aceptamos palabras obscenas, No, lo ni cortamos mucho ahí mismo. menos, ni calificativos, ni mucho menos. Pero el que quiere montar su cuerdita, hablar de su pelota, ¿verdad? Básicamente, nosotros de política y de béisbol, nosotros somos fuertes a nivel de... Así mismo. Así que, señores, gracias por estar con nosotros. Jonathan Regalado, comentarista deportivo, he estado con cada uno de ustedes. Será hasta una próxima. Que papá Dios le bendiga. Bye bye. Bendiciones.